Rusia anuncia que el final del conflicto es una decisión que puede tomarse de manera inmediata, si Kiev así lo decide. Las condiciones son tan simples y lógicas que no hay espacio para discusión. El mensaje es claro: dejen de hacer sufrir a su propio pueblo. El Kremlin asegura que el gobierno ucraniano tiene en sus manos la posibilidad de terminar con el conflicto. El mandatario Zelensky perdió credibilidad en los últimos días con su, entre comillas, accidente en Polonia, y ya no le queda otro camino que recapacitar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. En las últimas horas, autoridades eslavas anunciaron públicamente que el conflicto puede finalizar en cualquier momento, si así lo desea Kiev. Con esto, aseguran, podrían acabar el sufrimiento innecesario del pueblo ucraniano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue el encargado de comunicar este anuncio, destacando que Kiev debe acatar las condiciones impuestas por Moscú desde el inicio del contexto en Europa. Esto significa que, para poner fin al conflicto, Zelensky debe dejar de atacar a las regiones que viene hostigando desde hace por lo menos 8 años atrás, lo cual también implica desnazificar las fuerzas militares que tanto daño han causado ya en el conflicto. El funcionario ruso comentó a través de su rueda habitual las condiciones que el pueblo ucraniano debe soportar por el conflicto, y consideró que el liderazgo en Kiev debería estar atento a esta situación y cumplir con las condiciones que garantizan la paz. Recordemos que el gobierno de Zelensky y antes el de Poroshenko fueron acusados de ejercer autoritarismo en el Donbass cuando las provincias de esa región se opusieron al golpe de Estado en 2014, pidiendo desde entonces la intervención de Rusia. Por esta razón, según el vocero del Kremlin, la única solución posible al conflicto es que el gobierno de Kiev acepte las condiciones impuestas por Rusia. De esta manera, se acabaría el continuo sufrimiento de la población que aún habita esa región. Estas expresiones de la vocería rusa se dan en el contexto de ataques masivos de las fuerzas de Moscú, ataques a los que Kiev acusa de estar dirigidos contra objetivos civiles. Sin embargo, Peskov dejó en claro que los ataques se realizaron a infraestructura directa o indirectamente ligada a las fuerzas militares, como mandos de control y fuentes de abastecimiento de energía. En el mismo sentido, fue muy enfático en destacar que las fuerzas rusas nunca han atacado objetivos civiles. Estas prácticas, aseguran desde Rusia, se conocen más bien en el bando ucraniano. Hace unos días, los altos mandos rusos anunciaron las operaciones de ataque contra esos objetivos. En efecto, el pasado miércoles se realizaron ataques precisos a instalaciones de mando e instalaciones energéticas. Los ataques fueron coordinados desde aire, mar y tierra. La precisión quirúrgica de los mismos logró neutralizar instalaciones energéticas, sistemas de mando y de control de las fuerzas ucranianas, las cuales habían obtenido un avance considerable en los últimos días. El 23 de noviembre, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques masivos con armas de largo alcance por tierra, mar y aire contra el sistema de mando y control del ejército ucraniano e instalaciones energéticas relacionadas. Así dijo el portavoz militar Igor Konashenkov. Como resultado del ataque, el traslado por ferrocarril a las zonas de combate de las fuerzas ucranianas de reserva, armamento extranjero, equipamiento militar y municiones se vio alterado, agregó el portavoz del Ministerio de Defensa, según la agencia Interfax. Por otra parte, los mandos militares rusos negaron que hubiera ataques a Kiev y que todos los daños producidos en esa ciudad y alrededores se deben al propio arsenal antiaéreo del ejército ucraniano y la OTAN desplegado en zonas residenciales.
esto no sorprendería a nadie, pues Polonia es testigo directo de la inoperancia o malicia de las Fuerzas Armadas ligadas a Zelensky a la hora de bombardear aliados o a su propia población, por lo que no se descarta esta posibilidad. Recordemos que hace tan solo unos días un misil impactó en territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania. Las pericias ya confirmaron que se trata de un misil ucraniano disparado desde territorio controlado por Kiev. Pese a los intentos de Zelensky de culpar a Rusia por el siniestro en Polonia y ahora con los daños ocurridos en las zonas residenciales cercanas a la capital ucraniana, los gobiernos aliados empiezan a distanciarse en silencio. El más comprometido en este sentido sigue siendo Washington, que no puede negar de buenas a primera la ayuda que tan fervientemente envió a Kiev desde el inicio del conflicto. Sin embargo, la situación se le complica a Biden. Hace tan solo unos días, el Congreso estadounidense autorizó una nueva partida de unos $4.000 millones para Ucrania. No obstante, las voces que se alzan en contra de esta ayuda son cada vez más numerosas. Aunque la prensa occidental ha omitido abordar las acciones de las fuerzas al mando de Zelensky, las pruebas son tan contundentes que no se pueden ocultar eternamente y los gobiernos aliados ya no pueden ignorarlos. En este sentido, incluso medios estadounidenses confirmaron la autenticidad del material audiovisual donde se acusa a Kiev de ultimar a soldados rusos. El Kremlin denunciará estos hechos en instancias internacionales, a pesar del silencio occidental. De todas maneras, aunque los gobiernos de la Unión Europea, bajo las órdenes de Washington, sus pueblos han incendiado las redes sociales exigiendo una voz en alto y un contundente rechazo a sus autoridades. La comunidad internacional empieza a entender que Rusia ya no se puede retirar del territorio en controversia, porque las decisiones de Zelensky son casi una amenaza. Mientras este no acepte las condiciones impuestas por Moscú, la población del Donbass seguirá en la incertidumbre. El Kremlin sabe perfectamente que el conflicto puede acabar hoy mismo, si Ucrania así lo quisiera. Existe un único camino, y la alternativa que la OTAN le prometió a Zelensky no se puede cumplir. Pero el líder ucraniano, ¿será capaz de recapacitar? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.